Comenzando en el tema que nos ocupa en esta mañana, déjeme decirle que hay ocasiones que nosotros enfrentamos situaciones difíciles sin que las provoquemos. Eso es lo que se llama una prueba, ¿sí? Es decir, situaciones que vienen, golpean, afectan, dificultan, nos angustian, nos ponen temores y que no la hemos provocado, ¿sí? No es consecuencia de una mala decisión, no es consecuencia de una actitud indebida, no, simplemente son cosas que llegan a nuestra vida. El problema es que a veces llegan y golpean fuerte, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, es que el entorno en el que nosotros nos movemos, no digo solo el familiar, más bien yo preferiría decir que no es el entorno familiar, sino todo entorno social, ¿sí? Es decir, el laboral, el vecindario, las amistades, el entorno académico, ¿sí? Si es que somos estudiantes de universidad, de colegio. El entorno es bastante impío, ¿sí? Es totalmente ajeno a Dios. Es decir, de pronto nosotros enfrentamos dificultades y no es que el entorno nos ayude mucho, más bien nos impulsa a declinar, tanto por las palabras que escuchamos, por los comentarios, cuanto porque en realidad no tenemos un apoyo espiritual en ese entorno, ¿sí? Y si buscamos más allá de ese entorno, inclusive es peor todavía. Pues déjeme decirle que la Biblia está repleta de ejemplos de personas que se manejaron tristemente en ese tipo de situaciones. Es decir, ellos solos espirituales o ellas, también mujeres, ellos solos espirituales, ellos solos confiados en Dios, ellos solos en comunión con Dios, y problemas terribles que suceden y teniendo un entorno totalmente impío, ¿sí? Ese fue el caso, por ejemplo, de prácticamente toda la vida profética de, del profeta Eliseo. Es decir, tanto su antecesor Elías cuanto su sucesor Eliseo fueron, eh, les podríamos decir, solitarios héroes de cada jornada. ¿Sí? ¿Por qué? Así se llama este tema. Solitario héroe de la jornada. ¿Por qué? Porque digo muchos personajes, hoy vamos a hablar de Eliseo, de una porción de Eliseo, que nos ilustra mucho para lo que Dios quiere decirnos a nosotros como su pueblo. Pero digo, todos estos personajes tuvieron esta característica, ¿sí? Un entorno impío, gente incrédula, en el caso de ellos como profetas, un pueblo frío espiritualmente, un pueblo totalmente distraído de la verdadera óptica en donde deberíamos posar nuestra confianza y un problema que amenaza a todos, ¿sí? Problemas que vamos viendo de continuo, ¿sí? Cómo suceden las cosas en ese entorno y nadie vuelve los ojos a Dios y nadie quiere, aunque sea de curiosidad, buscar una guía, una salida. Y digo, a veces eso pasa inclusive hasta en nuestras familias, ¿no? Vemos la familia que de pronto uno o más de ellos están mal, tienen problemas, dificultades, y no vuelven los ojos a Dios. Estamos en angustia, en quebranto, ¿sí? Hasta nos duele las circunstancias que pasamos, pero la gente no vuelve los ojos a Dios. Es increíble. Pues es ahí donde se necesita precisamente estos solitarios héroes de la jornada, ¿sí? Así me permití llamarle a esta porción de la palabra de Dios. Y para ilustrarlo le pide que vayamos, por favor, a Segunda de Reyes, capítulo 6, Segunda de Reyes, capítulo 6, y vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 8 al versículo 18. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 8 al 18. Hago yo la lectura y le pido por favor que usted siga con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 8 al 18. Preste atención, dice así, ¿tenemos todos amén? Dice así, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel,
mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos le dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él le dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí, él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que le servía, el varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y de carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Todos los acontecimientos anteriores y algunos posteriores a este pasaje, es decir, a este momento de la vida de Eliseo y del pueblo de Israel, son acontecimientos que, como usted puede ver, se desarrollan para tal o cual persona, ¿sí? Beneficiaria una viuda, beneficiaria una sulamita, es decir, pocas personas. Y cuando vemos eh, milagros esporádicos, ¿sí? Que le sucede solo al uno, que le sucede solo al otro, ¿sí? Que no es un común denominador en medio del pueblo el que suceda milagros, cuando así debería ser. Así debería ser. O que sucedan milagros que nos benefician a todos, o que a todos nos sucedan milagros, aunque sea de carácter personal, pero que sucedan milagros. Pero vemos así milagros, ¿no? Uno por aquí, por ahí se cuenta otro, y cuando se cuentan más de 2 milagros, son de tiempo pasado. Dios hizo eso, Dios hizo aquello. Eso refleja el enfriamiento espiritual del pueblo. Eso refleja el poco interés que tiene su pueblo con Dios, que prácticamente se ha roto una comunión. Eso refleja lo distorsionado o lo distraído que está espiritualmente el pueblo cuando no suceden milagros. No podemos nosotros saber que nos alimentamos de la palabra con el propósito de tener clara la senda que tenemos que seguir, pero en ese caminar con Dios que no sucedan milagros. Eso no es correcto. Si no suceden milagros, algo está pasando en nuestras vidas, ya sea como pueblo o como personas. ¿Qué es lo que había sucedido aquí? Si usted se fija bien en el texto, es hermoso porque yo comentaba con alguien el día viernes. Tuve una invitación a tomar un cafecito. Eso que le dicen, no, pastor, le espero el viernes a tomar un cafecito. Ah, muy gentil. Entonces yo ya no tomo el café de las 6, ¿no? A las 7 tomo yo. Y voy, tremenda merienda. Digo, si así toman café aquí, ciertamente hay prosperidad en el pueblo. ¿Sí? Y fui, y ahí conversaba con las personas que tuvieron la gentileza de invitarme a tomar un cafecito junto con mi esposa. Y decíamos, es increíble cómo, habiendo sido escrita la Biblia en distintos idiomas, desde los más antiguos de lo que se conoce, por ejemplo, el arameo antiguo, ¿sí? Y que haya existido primero una traducción que llegue tan fiel a nuestros días, ¿sí? Una traducción de esos idiomas, muchos de aquellos inclusive fueron, o a partes de la Biblia fueron escritos en tiempo de cautiverio, es decir, cuando el idioma corría el riesgo de sufrir cierta distorsión, porque son llevados en cautiverio, ¿sí? Y tienen que hablar el idioma de aquellos que les llevaron en cautiverio, ¿sí? Entonces digo, a pesar de todo eso, comentábamos con ellos y decíamos, es increíble cómo Dios guardó su palabra para que tenga una traducción exacta, de tal manera que nos beneficie y nos aclare perfectamente
lo que hoy nosotros debemos de entender, miles de años después, como el día de hoy, ¿no es cierto? Y digo, si usted se fija, por ejemplo, en el versículo 18, dice, el rey de Siria tuvo guerra contra Israel, que no es lo mismo que decir, había guerra entre Siria y Israel. Amén. No es lo mismo decir, el rey de Siria tuvo guerra contra Israel, que decir, había guerra entre Siria e Israel. ¿Por qué? Porque esto refleja que más o menos es lo que nos sucede a nosotros. Nosotros tratamos de no hacernos problema con nadie, de vivir en paz, de hacer nuestra parte, de cumplir nuestras responsabilidades, de estar en paz en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos, como dice la palabra. Pero hay gente que nos hace guerra, hay gente que se levanta contra nosotros. Yo no tengo conflicto con nadie, pero hay gente que tiene conflicto conmigo. Hay gente que vea sin conocer los motivos, sin saber las razones, o porque se dejan llevar por cuentos, o porque han dicho de mí, ¿sí? Y uno termina enterándose, sufriendo lo que el enemigo arremete contra nosotros cuando nosotros no lo provocamos, ¿no? Y así dice ahí, versículo 18, el rey de Siria tenía problema con Israel. Tan cierto es esto que Israel no tenía guerra contra Siria, que Dios se sirve de Eliseo para evitar la situación. Y es por eso que nosotros vemos luego, ¿no?, que el rey de Siria, él tenía guerra contra Israel. Y el rey de Siria dice, reúne a su grupo de Estado Mayor, ¿sí?, a los generales del Estado Mayor conjunto, y en conjunto deciden hacer una estrategia militar. Y dice, nosotros vamos a poner nuestros campamentos aquí, aquí y acá, ¿sí? El que estaba diciendo eso, Dios que le estaba revelando a Eliseo. Le dice, Eliseo, dile al rey de Israel que el rey de Siria va a poner estos tropiezos, va a poner estos campamentos, va a poner, o esta es la estrategia de él, de tal manera que dile al rey de Israel para que a su vez disponga a su pueblo, pues que no vayan por donde están los sirios, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que efectivamente Israel no tenía conflicto con Siria, Siria tenía conflicto con Israel, ¿sí? Tanto así que Israel quería evitar la situación. O sea, se ve, por ahí vas a tener problema, no pases por ahí, pasa por acá. Acá te quieren causar daño, no pases por ahí, pasa por acá. Entonces, digo, esto confirma que hay gente que quiere tener conflicto con nosotros cuando nosotros no lo hemos provocado. Y hacemos lo posible para evitar. Y necesitamos que Dios nos revele las situaciones para evitar los conflictos. No obstante, el enemigo es más sagaz, estará ahí, insistente, para caernos, para molestarnos, para fastidiarnos, para impacientarnos, ¿sí? Al punto que esto llegó a exasperar al rey de Siria y les vuelve a reunir a ellos y les dice, bueno, aquí ustedes me van a declarar. Acuérdense que yo prediqué de los sirios hace no mucho tiempo, no recuerdo cuánto tiempo, pero no es mucho, serán unos 4 o 5 domingos posiblemente, y le decía lo crueles que eran ellos con las personas que llegaban a conquistar, con sus cautivos. Eran extremadamente crueles, les sacaban los ojos, les cortaban las manos, o sea, eran terribles, ¿no? Entonces, cuando el rey de Asiria les convoca a su Estado Mayor conjunto para decirles quién está comentando a Israel dónde ponemos nuestros campamentos, ya sabía lo que le iba a pasar a esa persona, ¿no? Ya sabía lo que le iba a pasar a esa persona, ¿sí? Es decir, si por ahí descubrían y decían, sí, mira, es el general tanto, ¿sí? Ya sabían lo que podía suceder con esa persona. Entonces, en medio de esa amenaza, le dicen al rey de Siria, dice, no rey de Siria. Y yo le voy a parafrasear. El versículo 12 dice, el problema es que Eliseo está con ellos. Y tú estás pensando en lo más secreto de tu intimidad, ¿sí? Y Eliseo ya le revela a Israel. Dicho de otro modo, el problema es de Eliseo. ¿Sabe que nosotros somos un problema para las tinieblas? Terrible. Nosotros somos un problema para las tinieblas. En un mundo como el que vivimos, en un país como el que vivimos, sin desmerecerle a mi precioso país, que es un paraíso que Dios nos ha regalado,
pero lastimosamente el comportamiento social que tenemos, el comportamiento que se ha manifestado de muchos años acá, ¿sí? Que es, por ejemplo, la corrupción. En donde hay corrupción, nosotros terminamos siendo un obstáculo, ¿o no? Claro, ¿por qué? Porque nosotros no somos parte de. Y Dios a veces nos pone en un lugar tan estratégico en el que terminamos siendo un obstáculo para la corrupción. O somos un obstáculo para la inmoralidad. Y somos un obstáculo para todo lo que significa tinieblas. Por eso se ve el problema. Parafraseando, el problema es que Eliseo está con Israel. Que si Eliseo no estuviera con Israel, seríamos facilitos de ser destruidos. Si nosotros no fuéramos lo que somos, sí, nuestras familias habrían sido consumidas. Si nosotros no fuéramos esa luz, ¿sí? En medio de nuestro entorno familiar, social, inclusive vea del conjunto, del condominio, del trabajo, de la empresa, que la gente no aprecia, lo único que nos ve es como un estorbo. Somos un fastidio, ¿no? O sea, si no estuviera tal persona ahí, pero Dios nos puso ahí. Ahora, obvio, que por ponernos ahí, ¿qué hace el rey de Siria? El rey de Siria dice, díganme dónde están para yo mandarle a detener. Y ya sabe qué es lo que pasaba luego. O sea, no era solo la detención, sino la extirpación de órganos de Eliseo, ¿sí? Para que aprenda a no interponerse a los propósitos del rey de Siria. Por favor, ¿quién quiere interponerse a los propósitos? Y si alguien se interpone, pues que sepa lo que es capaz de hacer el rey de Siria. El rey de Siria, espiritualmente hablando, es una de las máximas manifestaciones diabólicas que amenazan al pueblo de Dios. Le repito, el rey de Siria, espiritualmente hablando, es una de las máximas manifestaciones diabólicas que quiere atacar al pueblo de Dios. Para quienes venimos los días martes a las charlas de aprendizaje bíblico, cuando hablábamos de Génesis capítulo 1, versículo 2, en el que vemos todo un desorden, después de que en el versículo 1.1 de Génesis todo fue creado por Dios, eso nos llevó a Ezequiel 28 y a Isaías 14. Quienes no han venido los días martes pueden revisarlo hoy en la tarde, Ezequiel 28 y a Isaías 14, y ahí se ve la caída de aquella creación maravillosa que Dios hizo, un querubín perfecto lo llama la Biblia, que Dios lo hizo para que le sirva posiblemente como director de alabanza del cielo. Pero este se rebeló y cayó. Ese es Satanás. Cuando él se rebela, Dios no creó un Satanás. Dios creó un querubín para su servicio. Pero este se rebeló y este terminó siendo el mayor enemigo de Dios y de su creación hecha a su imagen y semejanza, que somos nosotros, y cayó. Y lo hace alusión al príncipe de Siria. Por eso le digo que espiritualmente hablando, Siria, o el rey de Siria, o el príncipe de Siria, como sea, es una de las máximas manifestaciones diabólicas que atentan contra el pueblo de Dios. Amén. ¿Está claro en ese ambiente? Ya, en ese aspecto. Perfecto. Entonces, ¿qué hace el rey de Siria? Dice, ¿dónde está el que me estorba en mis propósitos? Le dicen, está acá en Dotán, ¿no? ¿Y qué hace él? Pues él no se queda tranquilo, el rey de Siria, ¿sí? Iba a arrestar, en realidad, a dos personas, ¿sí? El objetivo era Eliseo. Pero Eliseo, como muchos de los profetas de aquel entonces, tenían su escudero, su acólito, su acompañante, ¿no? Entonces el escudero era el que le cargaba las armas, era el hombre fiel, el de los mandados, era una persona cercana, el escudero, ¿sí? Hay una enseñanza sobre el escudero maravillosa algún rato que Dios permita darlo, ¿sí? Porque el escudero es ejemplo de fidelidad y de lealtad. ¿No les interesa, no? ¿No les interesa ser fieles, leales? Entonces, digo, el objetivo era Eliseo, pero en realidad eran los dos. Era Eliseo y su criado, su escudero. Entonces, para nomás detener a dos personas, el enemigo manda a sitiar toda la ciudad. ¿No es cierto? Dice que llenó de carros y soldados y de gente de a caballo para dos personas. Oiga esto y sonría dándole gracias a Dios.
Cuando usted y yo nos volvemos un estorbo en medio de las tinieblas, el diablo sabe que no somos fácil presa. El diablo sabe que no somos fácil presa. No es que va a mandar a un diablito por ahí a que nos impaciente, porque él sabe que la palabra de Dios dice que Dios les ha puesto bajo la planta de nuestros pies. Gloria y honra a mi Señor Cristo Jesús, que me dio esa victoria, dejando vacía ese sepulcro, dejando vacío ese sepulcro y dejando colgado ese madero, porque por eso somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Sí? Pero claro, cuando uno enfrenta esos problemas, esas dificultades, que usted se da cuenta, ¿no? ¿Por qué estoy en este problema? Porque el enemigo quiere guerra con nosotros. La hemos evitado, no hablamos mal de nadie, cumplimos nuestra responsabilidad, hacemos lo que nos corresponde, ¿sí? Pero el enemigo a toda costa quiere guerra contra nosotros. Y obviamente cuando se da cuenta que nosotros somos el obstáculo en medio de las tinieblas, nosotros somos esa luz que le encandila en medio de las tinieblas, entonces va por nosotros y va con todo, ¿no? Ya le digo, ve ahí está cómo está rodeado de caballos y toda la situación. Y aquí vienen dos perspectivas de vida. La una, nos podemos identificar con el criado. Frente al problema, frente a la dificultad, frente al ataque, frente a la arremetida del enemigo en contra de nuestra vida, podemos decir, ¡ay, Señor mío! Es la una. ¿Cuántos se identifican con esta? No lo responda. No lo declare porque el enemigo va a estar pendiente. ¿Sí? Pero en esta otra vamos a dar un amén que tumbe la hostería. No me... Puede estar aquí alguna persona de la hostería y va a decir, ¿qué tiene el pastor contra la hostería? No, nada. Solo que busquen parqueadero. Y la otra perspectiva es esta. No tengas miedo. La del criado es, ¡ay, Señor mío! ¿Y ahora qué hago? ¿Quién podrá defenderme? Y la otra, ¿me salió bien, sí o no? Y la otra es, no tengas miedo. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¡Amén! ¿Cuántos dicen amén? Fuertemente, a ver, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Que oiga el diablo. Y claro, la primera perspectiva, que es la humana, ¿sí? La de poca fe, yo no veo nada. ¿Sí? Y Eliseo hace, es increíble este Eliseo, ¿no? Él hace oraciones parecidas para que sucedan cosas diferentes. ¿Sí? Dice, y él oró para que se abran los ojos, es decir, para que abran los ojos espirituales, el criado, y vea que Eliseo no estaba hablando de loco, no era una palabra de consolación, no era una expectativa lejana, no era un salir del apuro, porque con mi Dios este tipo de cosas no funcionan. Con Él o se soluciona porque Él es Dios. Y si no, Él va a dejar de ser Dios y es algo que nunca puede suceder. Punto. Amén. Ya. Entonces, párate duro, que más son los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. El tener un ejército real de la gente de Siria, del rey de Siria, ¿sí? Eso es un problema real, un problema palpable, tangible, visible, un problema que afecta. Pero nosotros, en cambio, no vemos nuestra defensa, porque nuestra defensa es espiritual. Y digo, la oración de Eliseo es graciosa hasta cierto punto, ¿sí? Graciosamente bendecida, graciosamente triunfante, graciosamente gloriosa. Porque él ora para que su criado no se angustie, no se atormente. Le dice, Señor, Dios Jehová, yo te pido que abras los ojos de este hombre de poca fe. ¿Sí? Y luego, al ver el ejército de Siria, ora parecido y dice, yo te ruego que cierres los ojos de estos otros. A este ábrele y a estos ciérrale los ojos. ¿Qué tal? Increíble, ¿no? Y claro, dice que cuando oró por este hombre, por el criado, por su asistente, él vio una cosa impresionante.
si bien la ciudad estaba sitiada realmente por soldados y caballos reales, ¿sí? Él vio que por sobre ellos había una sobreabundancia de caballos y carros fuego, de fuego, de los que consumen, de los que matan, de los que arrasan, de los que defienden, de los siempre victoriosos, de los que nunca han perdido una batalla, que era el ejército de Jehová de los ejércitos. Por eso se llama Jehová de los ejércitos, si no sería Jehová de las enfermeras. Eres de los ejércitos porque es siempre vencedor, porque contra él nadie puede, porque nosotros con lágrimas a veces nos angustiamos, pero él está siempre con la victoria en su mano para bendecirnos, para sostenernos, para sustentarnos. Y aunque todos se pongan de acuerdo en contra de nosotros, pues nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque más fuerte, poderoso, y con él somos mayoría. Cristo Jesús con nosotros, el resto, vea, que corran, que huyan, porque el rato que el nombre de Dios es invocado, Dios va en pos del solitario héroe de la jornada. Amén. ¿Qué pasó? Que ante la oración, Señor, ábreles los ojos a este, ciérrales los ojos, cégales, dice ahí la palabra, ciérrales los ojos a estos otros. Dios respondió a ambas oraciones. ¿Sabe cómo funciona la guerra espiritual? Hay que entender dos cosas. Hay que entender que cuando nosotros oramos, siempre y más en tiempo de angustia, Dios tiene línea directa con nosotros. Él escucha nuestra oración. Así se hace la guerra espiritual, orando, orando, orando. A veces la oración va acompañada de lágrimas, a veces la oración va acompañada de insomnio, es para que sigamos orando. ¿Sí? A veces la oración va acompañada de un poquito de angustia, porque seguimos siendo humanos, ¿sí? Pero esa oración está haciendo exactamente lo que nosotros necesitamos. O ya que Dios nos abra los ojos, que Dios nos haga tener el entendimiento, que Dios nos permita avisorar algo espiritualmente que nos traiga paz. Pero por otro lado también la misma oración le va a detener al enemigo. ¿Sí? El versículo 18, que fue el último versículo que nosotros leímos, dice que Dios cegó los ojos de los asirios, de los sirios, perdón, cegó los ojos de los sirios, ¿sí? Conforme al pedido de Eliseo. Yo digo, si Dios hace las cosas conforme a nuestro pedido, ¿por qué muchas veces no suceden las cosas? Porque es posible que estemos pidiendo mal. Pero si nosotros pedimos mal, la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿sí? Para pedir como conviene. Romanos 8:26. ¿Sí? Dice, el Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿sí? Con gemidos indecibles, es decir, cuando nuestras palabras no dicen lo correcto o cuando nuestras palabras se han quedado cortas, nuestro llanto y nuestro gemir es una intercesión delante de Dios y Dios sabe qué es lo que conviene para nuestras vidas para darnos la victoria. Mis hermanos, la historia sigue. No la voy a comentar porque usted tiene una Biblia y la puede leer en la tarde para que vea cómo Dios le dio la victoria no solo a Eliseo, cómo Dios le puso paz y tranquilidad no solo a su criado, sino cómo Dios le libró a todo su pueblo. A un pueblo que necesita hoy de gente como usted y como yo. Gente que estamos sumamente agradecidos por habernos Dios rescatado, por habernos sacado de las tinieblas a su luz admirable. Gente como usted y como yo que seguimos teniendo problemas, dificultades y que el enemigo a veces hasta nos ha puesto en la mira. Porque obviamente tenemos que terminar siendo estorbo para las tinieblas, pues. O sea, no podemos ser uno más para mantener cierta paz. ¿Sí? Nuestra paz está en Cristo Jesús. Él es el príncipe de paz. ¿Sí? Y nosotros somos llamados a atentar contra la paz del mundo. Nosotros no les debemos dejar en paz a los del mundo. Porque ellos son tinieblas y nosotros somos luz. Y no vamos a tener comunión. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. De tal manera que cualquier cosa que pase en nuestras vidas o en los nuestros, sí, porque hay que decirle al enemigo, no, cuidado con topar a los nuestros. El rato que quieres topar a uno de los nuestros, no te estás encontrando conmigo,
Te estás encontrando con el Señor de mi vida, porque yo voy a interceder por los nuestros, ¿sí? Y le voy a decir, Dios mío, ten misericordia de los nuestros, de los míos, de los que amo, de mis seres queridos, de las personas que yo les estoy cubriendo en oración. Y el rato que tú les quieres esto para ellos, le vas a conocer a mi Señor. Él es maravilloso, es piadoso, es grande en poder y misericordia, y en su favor no hay quien se le asemeje. Pero no le provoques a ir a mi Señor. No le provoques, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pues también dice la palabra. Y vaya a ver usted cómo les acabó a estos sirios. ¿Sabe cómo les acabó? Con infinita misericordia. Yo hubiera querido terminar después del énfasis que me salió. No es que le puse, esta parte no la repaso, ¿sí? Pero después del énfasis decir, y todos los sirios quedaron destruidos, ni un solo cuerpo quedó con vida. No, todos quedaron con vida y todos volvieron a ver. Todos quedaron con vida y todos volvieron a ver. Usted puede leer la historia. Pero ¿sabe qué? A todos les quedó claro, ¿sí?, quién es nuestro Dios. Que a todos les quede claro quién es nuestro Dios. Concluyo con esta última frase al decirle que Dios necesita ese solitario héroe de la jornada. Y para ser ese solitario héroe de la jornada, es necesario que nosotros nos mantengamos súper ligados a Dios, súper cogidos de Dios. Porque vendrán dificultades, claro que vendrán dificultades, vendrán problemas, por supuesto que vendrán problemas, pero Dios nos va a dar la victoria. Y no se olvide esto, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. A Él sea toda gloria, toda honra y toda adoración. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos nuestras actividades. Reunión de aprendizaje bíblico el martes 26 de abril a las 7 de la noche. El jueves 28 de abril nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión y tendremos la reunión Sanando el Matrimonio y la reunión de universitarios y profesionales a las 7 de la noche. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana. Reuniones presenciales los domingos a las 7:30, 9:15 y 11 de la mañana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos.